El teléfono vibraba con insistencia en las manos temblorosas de Emily Carter, que cruzaba apresurada las aceras heladas del centro de Chicago mientras intentaba mantener la calma durante la llamada con su abuela. La voz al otro lado era débil, entrecortada por tos y palabras frágiles, pero cargadas de esperanza. Emily apretó el aparato contra su rostro, luchando contra el viento cortante que soplaba de frente. «Abuela, aguanta un poco más», susurró con un esfuerzo que casi le arrancaba lágrimas. «Mañana, a las 9 de la mañana, vamos a esa clínica, ¿recuerdas? La buena, la que tiene neurólogo fijo». Al colgar, deslizó el celular dentro del bolsillo de su gastado abrigo y levantó la vista hacia el rascacielos plateado frente a ella. Las ventanas espejadas reflejaban el cielo nocturno como un océano de vidrio suspendido. Era el edificio más alto de la zona, sede de una de las corporaciones más importantes de la ciudad. Y ella, esa noche, era solo la empleada de limpieza asignada para dejarlo impecable. Atravesó la entrada de mármol pulido con pasos firmes pero derrotados, como quien no tiene otra opción. El vestíbulo silencioso la envolvía con su lujo distante. Paredes de cristal, arte moderno, un sutil aroma a madera costosa en el aire. Emily tomó su gafete del armario de empleados y murmuró para sí mientras pasaba por el torniquete: 2 horas más y me voy a casa. Subió en el ascensor hasta el 5º piso, que ya estaba vacío. La mayoría de los ejecutivos se había marchado, quedando solo el zumbido sutil de los sistemas de ventilación y el sonido apagado de la música que sonaba en sus auriculares. Deslizaba la escoba por los pasillos iluminados, inmersa en sus pensamientos, cuando una puerta metálica al fondo se cerró con un chasquido seco e inesperado. Emily se quedó congelada. El silencio que siguió fue tan denso como el ruido que lo había precedido. Se quitó los auriculares de inmediato y entrecerró los ojos hacia la sombra que aparecía al final del pasillo. Una figura masculina se acercaba empujando una caja, con la capucha puesta sobre la cabeza. El corazón de Emily se desbocó. El pánico invadió su cuerpo con tal fuerza que reaccionó por puro impulso. Alzó la escoba como si fuera un arma y, con un grito agudo, se lanzó hacia él. ¿Quién está ahí? Detente ahora mismo o llamo a seguridad. Con un movimiento rápido y confuso, arrojó la escoba contra el intruso, golpeando su brazo con fuerza. La caja cayó al suelo y papeles volaron por el aire como hojas en un vendaval. Él retrocedió, pero al verla avanzar de nuevo, extendió los brazos y la sujetó por los hombros, intentando protegerse sin hacerle daño. El impacto hizo que sus cuerpos chocaran con intensidad, como si el susto los hubiera arrojado el uno contra el otro. Sus respiraciones se encontraron en el aire frío del pasillo vacío. Estaban cerca, muy cerca, tan cerca que Emily podía ver el brillo en sus ojos y el contorno tenso de su mandíbula. Tranquila, tranquila. Trabajo aquí. No quería asustarte, dijo él con voz baja pero firme, tratando de calmarla sin soltar sus hombros. Emily abrió mucho los ojos, aún sin comprender del todo lo que estaba pasando. El calor de sus manos en sus brazos la dejó sin reacción. Y cuando finalmente miró con más atención el rostro del desconocido, notó que no parecía en absoluto un ladrón. De hecho, era demasiado guapo como para parecer otra cosa que no fuera un malentendido. ¿Tú trabajas aquí?», preguntó ella con voz temblorosa, mientras el rubor subía por su rostro. «Jack. Trabajo en el área de logística», respondió él, con una media sonrisa que parecía alivio y vergüenza al mismo tiempo. Ella bajó la vista, dándose cuenta de lo cerca que estaban. Las respiraciones aún entrecortadas, los cuerpos todavía juntos. Entonces susurró: «Puedes soltarme ahora». Jack apartó las manos con delicadeza, pero tardó un segundo más de lo necesario. El aire entre ellos pareció vibrar por un instante. Emily se pasó la mano por el cabello, nerviosa, intentando reorganizar sus pensamientos. «Pensé que, lo siento, creí que eras un ladrón. Estoy trabajando sola aquí arriba, y con este edificio tan enorme, está bien», dijo él aún sonriendo. «Debería haber dicho algo antes. Te asusté, lo entiendo». Ella miró su brazo, donde la escoba había golpeado con fuerza. «¿Te hizo daño?». «No, nada grave. Solo un buen susto. Pero ahora lo sé, nunca te acerques por sorpresa a una limpiadora decidida».
Emily rió, nerviosa, mordiéndose el labio. El ambiente tenso se disipaba poco a poco, pero la tensión en el aire permanecía, aunque de otra forma. Jack se agachó para recoger los papeles caídos y le ofreció la caja, extendiéndola con amabilidad. ¿Necesitas ayuda para organizar esto? Ella asintió despacio, aún intentando comprender quién era en realidad aquel hombre que había aparecido de la nada y, por unos segundos, había hecho que su corazón latiera como nunca antes. Mientras recogían los papeles esparcidos por el impecable suelo del pasillo, Emily evitaba mirar directamente a Jack, pero sentía su presencia a su lado como una llama silenciosa. Había algo en la manera en que se movía, en cómo hablaba en voz baja, en cómo mantenía una distancia respetuosa y, al mismo tiempo, parecía interesado en cada pequeño gesto de ella. Le entregó el último documento, avergonzada, y trató de sonreír. Gracias, y otra vez, perdón. Suelo ser mucho más tranquila que esto, lo juro. Voy a fingir que te creo, dijo Jack con un guiño discreto, sacándole una risa suave, aún teñida de vergüenza. Se sentaron allí mismo, al lado del carrito de limpieza, rodeados por el silencio. Emily miró sus manos sucias de polvo y habló, más para sí misma que para él. No todos los días una chica de pueblo intenta agredir a un gerente de logística en un edificio de lujo. Creo que puedo tacharlo de mi lista. Jack ladeó la cabeza, curioso. ¿Eres de pueblo? De Maple Grove, Ohio. Un lugar con 3 calles, 2 cafeterías y una farmacia que solo abre cuando el dueño está de buen humor, respondió con una sonrisa cansada. Jack le devolvió la sonrisa, pero su mirada ahora era más profunda. ¿Y qué te trajo hasta aquí? Emily dudó un segundo, pero decidió no ocultarlo. Mi abuela. Me crió después de que murieron mis padres. Ahora está enferma. Alzheimer. Estoy haciendo lo que puedo para pagar el tratamiento, pero, suspiró. No es fácil. Jack simplemente asintió. No había lástima en su mirada, sino algo más raro, respeto silencioso. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Como el hecho de que alguien pueda enfrentar la madrugada fregando pisos con esa determinación. Tienes un propósito. Y eso es admirable. Emily se quedó sin palabras por un instante. Estaba acostumbrada a miradas de lástima o desprecio, pero nunca a alguien que la mirara con verdadero reconocimiento. ¿Y tú? Preguntó, cambiando de tema. ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Logística tiene turno nocturno? Jack sonrió, mirando al suelo como si tuviera que inventar la respuesta en ese momento. Digamos que me gusta entender cómo funciona todo, incluso de noche. Me gusta ver la empresa desde otro ángulo. Emily arqueó una ceja, desconfiada, pero solo asintió en señal de aprobación. Justo. A mí también me gusta el silencio de aquí. Por la noche, este lugar parece menos aterrador. Excepto cuando alguien recibe un escobazo, añadió él, haciéndola reír. El ambiente era distinto ahora. La tensión del susto se había transformado en algo suave, casi íntimo. Emily notó que, aún cansada, no quería que ese momento terminara. Y Jack, observando su rostro iluminado por la tenue luz del pasillo, parecía sentir lo mismo. Debo volver al trabajo, dijo ella, levantándose despacio. Claro. Y yo, regresaré a mi ronda de logística, respondió Jack, poniéndose de pie a su lado. Por un instante, quedaron frente a frente, tan cerca como minutos antes, pero ahora había una conciencia distinta en esa cercanía. Una promesa silenciosa de que ese no sería su último encuentro. Buenas noches, Emily, dijo él, con un tono más suave que antes. Buenas noches. Jack. Ella lo observó alejarse por el pasillo hasta que dobló la esquina. Y, por alguna razón que aún no comprendía, se quedó allí parada, mirando al vacío, con el corazón latiendo rápido como si aún estuviera en esa primera sacudida del susto. Los días que siguieron al incidente parecieron deslizarse de forma diferente para Emily, como si un nuevo ritmo silencioso se hubiera instalado en su rutina agotadora. Seguía levantándose temprano, seguía tomando 2 autobuses hasta el edificio y seguía limpiando cada rincón de los pisos superiores con la misma dedicación, pero ahora había una expectativa velada en su pecho, como si algo, o alguien,
pudiera aparecer en cualquier momento. Y casi siempre, aparecía. Jack. Siempre con una sudadera oscura diferente, una actitud despreocupada para alguien que, supuestamente, trabajaba en logística en una de las corporaciones más grandes de la ciudad. No aparecía con regularidad exacta, pero cuando lo hacía, parecía saber exactamente dónde estaría ella, como si el destino conspirara, o como si él simplemente prestara demasiada atención. Emily fingía no notar, pero cada vez que lo veía apoyado contra una pared, tomando café en un vaso térmico o cargando una carpeta cualquiera, algo dentro de ella reaccionaba. Un salto en el corazón, una breve ola de calor en el rostro, una vacilación en las manos que sostenían el trapeador. «Hola, jefe de logística», bromeó una noche, al verlo aparecer tras una mampara, ya con esa media sonrisa que hacía parecer que guardaba un secreto. «Hola, general de limpieza», respondió él, siguiéndole el juego mientras tomaba uno de sus trapos y comenzaba a doblarlo torpemente. «¿Necesitas ayuda con estos trofeos?». Ella rió, apoyándose en el carrito de limpieza. «No sé si trapos sucios y baldes merecen ser llamados trofeos, todo depende de la batalla», dijo él con una mirada más seria de lo necesario, y por un instante, el silencio entre los dos se llenó de algo que ninguno supo nombrar. Poco a poco, Jack comenzó a aparecer no solo durante los turnos de Emily, sino también en pequeños detalles del día a día. Un café que encontraba en la cocina con su nombre garabateado en el vaso. Un guante nuevo dejado discretamente en el casillero del vestuario, exactamente de su talla. Un rollo de cinta para sus auriculares rotos. Cosas pequeñas, sin notas, sin firmas, pero con una marca invisible que su corazón ya reconocía. Emily nunca preguntaba directamente si era él. Tal vez por temor a romper el encanto, tal vez por no querer parecer presuntuosa. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Jack, había una complicidad silenciosa, como si ambos fingieran no saber lo que el otro sabía. Una noche, después de una breve charla en el comedor vacío, ella preguntó, más por provocación que por verdadera duda, ¿de verdad trabajas en logística, Jack? Él se mordió el labio inferior, fingiendo indignación, y respondió con ironía, por supuesto. Coordino cajas, apilo informes y, a veces, espío a las limpiadoras en pasillos silenciosos. Todo parte del cargo. Ella sonrió, pero la sonrisa vino con una punzada de desconfianza. Todo aquello parecía demasiado bueno, demasiado extraño. Él era atento, amable, inteligente, guapo, y absolutamente fuera de lugar en ese papel tan simplón. Pero, al mismo tiempo, no quería saber la verdad. No aún. Porque en esa versión de los hechos, donde Jack era solo un hombre común con una sudadera y una mirada dulce, ella se permitía sentir algo sin miedo a perder el equilibrio. Y Jack, que la observaba de reojo, lo sabía. Era el atardecer cuando Emily bajó del autobús con la sensación de que el mundo pesaba el doble sobre sus hombros. El teléfono, minutos antes, le había traído una noticia que temía escuchar. La salud de su abuela había empeorado, y el hospital recomendaba exámenes más caros, más complejos, más alejados de la realidad que su salario podía alcanzar. Intentó sonreír a la recepcionista al entrar en el edificio, como lo hacía todos los días, pero la sonrisa fue débil, casi inexistente. Subió hasta el 8º piso con los hombros encorvados, pasos arrastrados y un silencio interno que ni la música en sus auriculares logró disipar. Jack la vio desde lejos. Estaba apoyado en la baranda interior del comedor, sosteniendo un vaso de té. Observó la manera en que caminaba, cómo mantenía los ojos fijos en el suelo, como quien desea desaparecer. Aquello le molestó más de lo que esperaba. Dejó el vaso sobre la mesa y siguió sus pasos, manteniendo una distancia segura, respetuosa, pero atento. Minutos después, cuando ella se agachó para fregar una mancha rebelde en el suelo de mármol, sintió algo tocar su hombro. Se giró asustada, pero era solo él, con una expresión preocupada y un sobremanila en las manos. ¿Estás bien hoy?, preguntó él, con un tono más bajo de lo habitual. Ella intentó responder con un gesto de cabeza, pero la garganta se le cerró. Sus ojos vidriosos delataron lo que su boca no tuvo el valor de decir. Jack vaciló un instante, como si luchara consigo mismo, y entonces extendió el sobre. Encontré esto en el comedor. Alguien lo dejó en mi mesa, pero no tiene nombre.
Creo que es tuyo. Emily frunció el ceño, confundida. Abrió el sobre con los dedos temblorosos. Dentro, había un papel con membrete de la clínica donde su abuela recibía tratamiento, y junto a él, una hoja de autorización para un examen completo, ya agendado, con los costos cubiertos por un colaborador anónimo. Se quedó sin aliento por unos segundos. Pero, ¿cómo? Tal vez tienes más admiradores aquí de los que imaginas, respondió Jack, con una media sonrisa que no ocultaba la ternura en su mirada. Emily quiso preguntarle si había sido él, pero no encontró el valor. Y, de alguna forma, no lo necesitaba. La forma en que él la miraba decía más que cualquier confirmación. Esa noche, al terminar las tareas juntos, caminaron lado a lado por los pasillos vacíos del edificio. Ninguno hablaba, pero los silencios que compartían ya eran íntimos. Al final del turno, al despedirse en el ascensor de servicio, él la miró con delicadeza y dijo: «Si alguna vez necesitas hablar, de cualquier cosa, estaré por aquí». Ella asintió, con un nudo en la garganta, y salió sin mirar atrás, porque sabía que, si lo hacía, no podría ocultar la lágrima solitaria que corría por la comisura de su ojo. Jack se quedó allí, de pie frente a la puerta del ascensor, observando el número que descendía lentamente. Y por primera vez en años, sintió que había algo en su vida que no podía controlar, ni con dinero, ni con cargo, ni con estatus. Eso se llamaba Emily. La ciudad no se detenía. El metro seguía rechinando bajo tierra, los tejados aún escurrían lluvia en las madrugadas, y los ascensores de acero subían y bajaban como si no sintieran lo que ocurría dentro. Pero para Emily, algo había cambiado. En las últimas semanas, notaba las miradas. Ya no eran las de antes, cargadas de desinterés o indiferencia. Ahora eran miradas cargadas de algo distinto: juicio. Comenzaron como susurros. Comentarios al viento cuando ella pasaba por los pasillos. Risas apagadas en la cocina cuando entraba a buscar agua. Insinuaciones disfrazadas de bromas. ¿La limpiadora es VIP ahora? Siempre la vemos con el guapo de logística, tal vez sepa limpiar algo más que el suelo, ¿no? Emily fingía no escuchar. Mantenía la vista en el balde, en las paredes, en sus manos. Pero por dentro, cada palabra dejaba una marca. Jack, por su parte, seguía apareciendo, pero con menos frecuencia. Y cuando lo hacía, evitaba los pasillos concurridos, optando por encuentros breves, silencios cómplices en los rincones más sombríos de la empresa. La primera vez que ella lo confrontó, fue con la mirada, no con palabras. «Estás distinto», dijo ella en un tono suave, mientras doblaba los trapos al final del turno. Él dudó un momento, mirando sus propias manos como si en ellas estuviera escrita la respuesta. «No quiero hacerte daño», respondió al fin. A veces, la forma en que la gente ve las cosas no es justa. Emily tragó saliva. Sentía que algo se rompía lentamente entre ellos, no por falta de sentimiento, sino por miedo. Jack, aunque aún la miraba con ternura, ya no parecía liviano. Sus hombros estaban más cargados, como si llevara algo que ya no podía esconder. Esa noche, cuando regresó a la oficina donde realmente trabajaba, una oficina amplia, fría y minimalista en la cima del edificio, Jack se miró en el espejo. No vio solo a un ejecutivo exitoso, sino a un hombre que se había escondido tanto tiempo que empezaba a perder el derecho de acercarse a la única persona que lo veía como realmente era. Abrió el cajón donde guardaba su gafete dorado con su nombre completo grabado: Jack Dalton, CEO Dalton Enterprises. Pasó los dedos sobre él con pesar. En esa superficie fría de metal no solo estaba su nombre, sino todos los muros que había construido entre él y Emily. La deseaba. Quería protegerla. Pero temía que, al revelar la verdad, perdiera la confianza que ella había depositado en el hombre común, de sudadera y ojos amables, que creía conocer. Y por primera vez en mucho tiempo, Jack Dalton, el hombre que comandaba decenas de pisos, no sabía cómo descender al corazón de una mujer sin destruir lo que habían construido entre ellos. Era una noche distinta. El vestíbulo principal de Dalton Enterprises se había transformado. Luces cálidas colgaban del techo, arreglos florales impecables decoraban las mesas, y una alfombra roja conducía a ejecutivos e invitados a un evento que celebraba los resultados del último trimestre. Emily,
al principio, rechazó la invitación informal que recibió para trabajar en la organización de la ceremonia, pero su supervisora insistió. Solo es servir tragos y recoger copas. Eres discreta, haces un buen trabajo. Será rápido. Vestida con el uniforme negro sencillo que le entregaron horas antes, intentó mezclarse entre los demás camareros y personal de limpieza, evitando el contacto visual directo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los susurros. Esta vez no eran solo murmullos. Eran voces elevadas, burlas explícitas provenientes de un pequeño grupo de mujeres con vestidos costosos y tacones que parecían tallados a medida. Mira quién decidió sentirse parte del evento, la limpiadora favorita de Jack. Seguro que su sudadera ya huele a desinfectante. Risas sofocadas. Emily tragó saliva. Intentó alejarse, pero la más atrevida del grupo, Claire, directora de marketing y conocida por su veneno social, se acercó a ella con una copa en la mano. Sabes que él no está aquí hoy, ¿verdad? ¿O solo apareces donde va él para fingir que eres su novia secreta? Yo, solo estoy trabajando, respondió Emily en voz baja, con los ojos fijos en el suelo. ¿Trabajando? Claire fingió sorpresa. Oh, entonces debe ser un trabajo muy íntimo, ya sabes, logística entre cuatro paredes. La copa comenzó a inclinarse lentamente, el contenido a punto de caer sobre Emily, cuando una voz cortó el salón como una cuchilla precisa. Claire. Silencio. Todos se voltearon al mismo tiempo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Jack Dalton, con un traje oscuro, postura firme y una mirada cargada de furia contenida, cruzaba el salón con pasos que silenciaban incluso el tintinear de las copas. Suelta la copa. Ahora. Claire se quedó congelada. Emily, sin entender del todo, lo miró como quien busca suelo firme donde ya no hay tierra bajo los pies. Jack se detuvo a su lado. Miró a todos los presentes, rostros ahora pálidos de asombro. Llevó la mano al bolsillo y sacó su gafete, colocándolo sobre la bandeja que Emily aún sostenía. Para quienes no me conocen formalmente, me llamo Jack Dalton. Soy el CEO de esta empresa. Un murmullo recorrió el salón como un trueno contenido. Y esta mujer, continuó, con voz firme, sin elevar el tono, no es solo la mejor trabajadora que he visto limpiar un pasillo. Es alguien a quien admiro profundamente. Alguien con más coraje, carácter y fuerza que muchos aquí, lanzó una mirada directa a Claire, que se esconden detrás de títulos y tacones caros. Claire dio un paso atrás, en shock. Y si alguien aquí cree que puede avergonzar a una mujer trabajadora por sus orígenes humildes, que sepa que eso dice mucho más de usted que de ella. Emily no podía moverse. El salón estaba inmóvil. Su corazón latía tan fuerte que parecía gritar por ella. Jack se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos se suavizaron. Perdóname por haberte dejado pasar por esto. Nunca fue mi intención. Pero si tú me lo permites, esto no volverá a pasar. Y entonces, como si el propio edificio respirara por primera vez esa noche, tomó su mano, en público, ante todas las miradas, y la condujo fuera del salón. El silencio fue absoluto. Y la verdad, finalmente, estaba allí. El salón quedó atrás como el escenario de otra realidad. Emily bajaba los escalones de la entrada principal del edificio con pasos rápidos, los ojos fijos en el suelo y el corazón latiendo en un compás tan desordenado que apenas podía respirar. La mano de Jack aún sujetaba la suya con firmeza, pero su toque ahora parecía más pesado que antes, no por fuerza, sino por significado. Ella se soltó con delicadeza en cuanto pisaron la acera. «Dame un minuto, por favor». Jack asintió en silencio, retrocediendo, respetando el espacio que ella tanto necesitaba. Emily se alejó unos metros, apoyó las manos en las rodillas, cerró los ojos e inhaló el aire frío de la noche. La ciudad zumbaba a su alrededor, pero dentro de ella había un torbellino que ninguna bocina, ningún paso apresurado, ningún viento helado podía callar. Se giró despacio, el rostro aún enrojecido, los ojos vidriosos, pero firmes. ¿Por qué hiciste eso? Jack dio un paso al frente, con cautela. ¿Hice qué? Fingir ser alguien que no eras. Dejarme creer que eras solo alguien como yo. Él suspiró,
bajando la mirada por un momento antes de responder. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien me quiso sin saber lo que tenía, lo que representaba. Tú me viste como Jack, el hombre, no el cargo. Y me aferré a eso como si fuera lo único real en mi vida. Emily cruzó los brazos, más como protección que por desafío. Pero yo me sentí engañada. Te conté todo sobre mi vida. Sobre mi abuela, mi infancia, mis miedos. Y tú escuchabas todo sabiendo que podías resolver mi vida con una sola llamada. Y lo intenté. De forma anónima. Con respeto. Nunca quise que sintieras que me debías algo. O que yo te lo debía a ti. Ella lo miró con una mezcla de dolor y ternura. Había verdad en sus ojos. Pero también había heridas en ella que no se cerraban con palabras bonitas. No se trata solo del dinero, Jack. Se trata de confianza. De sentirme segura con alguien. Y hoy, en ese salón, no sabía quién eras. Jack se acercó un paso más, con el cuidado de quien camina sobre hielo fino. Soy el hombre que pasó noches escuchándote reír con chistes malos. Que aprendió tu café favorito solo observándote. Que se enamoró de ti cuando te vio defender a tu abuela por teléfono en un pasillo. Ese soy yo. Lo demás es solo lo que el mundo espera que sea. Emily sintió el pecho apretarse. Sus palabras eran como viento cálido en un día frío, reconfortantes, pero aún incapaces de calentar por completo. Necesito tiempo. Lo entiendo. Y espacio. Lo tendrás. Pero no desaparezcas, completó ella, con un hilo de voz que él casi no oyó, pero sintió como un susurro dentro del pecho. Jack sonrió, aliviado. No era perdón, ni aceptación total. Pero era algo. Un punto de partida. Y esa noche, mientras ella volvía a casa con la cabeza llena y el corazón dividido, él permaneció de pie en la acera, mirando al cielo oscuro de la ciudad como quien cree que, incluso en los días más nublados, alguna estrella puede encontrar la forma de brillar. Los días siguientes pasaron como una brisa tibia tras la tormenta. Jack cumplió su promesa, no invadió, no presionó, pero tampoco desapareció. Emily veía su nombre en correos internos, siempre con instrucciones que parecían coincidir con lo que ella necesitaba. Una tarea liviana cuando estaba agotada. Una solicitud de ayuda que la acercaba a las zonas más tranquilas. Una invitación informal a una reunión de equipo que, sin decirlo, le daba visibilidad sin empujarla al centro del escenario. Ella no hablaba con él. No directamente. Pero leía cada gesto como quien descifra notas en braille, con los dedos del alma, sin prisa. Y entonces llegó la llamada de la clínica. La voz del médico al otro lado de la línea era serena, pero la noticia era explosiva. El nuevo tratamiento estaba funcionando. La abuela respondía bien. Los exámenes mostraban mejoría. Y, por primera vez en meses, había esperanza real. Emily colgó entre lágrimas. Las manos le temblaban. El pecho le ardía de gratitud, confusión, nostalgia. Tomó el celular y, sin pensarlo 2 veces, marcó el número que fingía no saberse de memoria. Jack. Emily. La voz de él era contenida, pero al mismo tiempo viva, como quien ha estado esperando esa llamada por días. Ella está mejor. Mi abuela está mejorando. Solo necesitaba decirte eso. Hubo un silencio al otro lado. Luego, simplemente, ¿dónde estás? La noche cayó sobre la ciudad como un velo de seda. Emily lo esperaba en el balcón del pequeño apartamento que compartía con 2 compañeras, ambas ausentes esa noche. El edificio era antiguo, los pasillos hacían eco, pero en ese instante todo parecía en silencio, como si el mundo se hubiese detenido para escucharlos. Jack llegó con el rostro cansado, pero los ojos atentos. Ella lo recibió con un abrazo. No un abrazo cualquiera, sino uno que envuelve todo el cuerpo. Un abrazo que pide perdón, que ofrece refugio, que dice, te extrañé demasiado como para seguir fingiendo. Y él lo entendió. Sin palabras, tomó su rostro entre las manos. Sus pulgares trazaron el contorno de sus mejillas y ella cerró los ojos, permitiéndose sentir. El primer beso llegó así,
tierno al principio, pero rápidamente encendido por todo lo que había sido reprimido en los últimos días. Las manos de Jack bajaron por su espalda con firmeza, mientras los dedos de ella se aferraban a su nuca, atrayéndolo aún más. El beso se volvió más intenso, más profundo, y cuando sus bocas se separaron apenas lo suficiente para respirar, Emily susurró, «Quédate». Jack no respondió. Simplemente la tomó de la mano y la condujo hacia adentro. La puerta se cerró despacio. Las luces quedaron tenues. Y allí, entre sábanas sencillas y respiraciones aceleradas, ambos se entregaron sin miedo, sin prisa, sin máscaras. Fue más que físico. Fue íntimo. Fue la explosión contenida de todo lo que habían construido en silencio. Cada caricia decía, «Te vi». Y cada gesto respondía, «Y me quedé». A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por las cortinas torcidas, Jack preparaba el café y la vio salir del cuarto con el cabello alborotado y una sonrisa que ya no ocultaba nada. «Hoy recibí un mensaje de recursos humanos», dijo ella, sosteniendo la taza. «Ah, sí». Jack preguntó, fingiendo sorpresa. «Me ascendieron. Asistente de operaciones». «Eso es genial», dijo él, acercándose. «Por fin están empezando a ver quién eres realmente». Ella sonrió y apoyó la cabeza sobre su pecho. «Tú ya lo veías. Mucho antes que yo». Él pasó los dedos por su cabello, besándole la frente con una ternura casi reverente. Solo vi lo que gritaba en silencio. El mundo es el que hace demasiado ruido como para escuchar. El ascensor subía lentamente, como si supiera que ese momento merecía ser saboreado. Emily sostenía la mano de su abuela con cariño, mientras la señora, frágil pero lúcida, observaba con asombro silencioso cada rincón del edificio. Era la primera vez que visitaba la empresa donde trabajaba su nieta. Y para ambas, aquello era más que una simple visita, era un símbolo. Jack las esperaba en el vestíbulo con una sonrisa discreta, pero los ojos humedecidos. Al acercarse para saludar a la señora Carter, ella no tardó en decir, «Así que tú eres el famoso Jack de logística». Confieso que me imaginaba a alguien más desarreglado. Risas suaves. Jack le besó la mano con gentileza. Y yo imaginaba a alguien menos astuta. Ahora entiendo de dónde sacó Emily lo suyo. Durante el recorrido, Emily presentó cada área con un orgullo contenido, pero evidente. Y al pasar por los pasillos donde antes recibía miradas torcidas, fue sorprendida por saludos amables, sonrisas tímidas, incluso un buen trabajo, Carter de una supervisora que antes apenas le dirigía la palabra. La abuela le apretó la mano y murmuró, «Brillaste sin apagar a nadie». Eso es raro. Y hermoso. Más tarde, Jack la condujo a una sala de reuniones donde le esperaba un equipo completo, algunos rostros familiares, otros no tanto. Había una pantalla encendida, y sobre la mesa, una placa con su nombre grabado. Emily Carter, anunció Jack, colocándose a su lado, no es solo una empleada dedicada. Es un ejemplo de superación, ética y humanidad. Y hoy, además de asistente de operaciones, pasa a ser oficialmente la responsable de nuestro programa interno de integración y apoyo a nuevos colaboradores. Porque nadie mejor que ella para demostrar que no importa de dónde vienes, importa hasta dónde estás dispuesto a llegar. Emily llevó la mano a la boca, sorprendida. La sala se llenó de aplausos. Y por un instante, cerró los ojos, sintiendo que el mundo, finalmente, tenía sentido. El sol se ponía lentamente detrás de los rascacielos de Chicago, tiñendo el cielo con tonos dorados y lilas. En la azotea del edificio donde todo había comenzado, Emily y Jack estaban uno al lado del otro, en silencio. El viento jugaba con su cabello y con la corbata de él, mientras ambos observaban la ciudad transformarse poco a poco en puntos de luz. «Recuerdo la primera vez que te vi», dijo Jack, con la voz baja, casi como un secreto. «Estabas limpiando el pasillo del 5º piso. Tenías puestos los auriculares y una expresión cansada, pero decidida. Y, aún antes de que casi me derribaras con la escoba, supe que había algo distinto en ti». Emily sonrió, aún mirando hacia el frente. «Y yo pensé que eras un repartidor entrometido invadiendo mi limpieza». «No estabas del todo equivocada», rió él. Ella se giró lentamente para mirarlo.
Jack tomó sus manos y, esta vez, sus ojos no temblaban. Ya no había dudas ni miedos, solo certezas construidas con paciencia. Cambiaste mi vida, Emily. No porque me hayas salvado de mí mismo, sino porque me recordaste lo que realmente importa. Y si tú me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida recordándolo cada día. A tu lado. Sacó del bolsillo un pequeño anillo de plata. Sin caja, sin ceremonia, sin lujo. Pero con un brillo puro que venía del gesto, no del metal. ¿Quieres casarte conmigo? Emily no dijo nada por un momento. Solo lo miró con los ojos llenos de lágrimas, luego miró el anillo, luego al cielo. Y finalmente, volvió a mirarlo. Pensé que tendría que ser fuerte sola para siempre. Pero ahora sé que ser fuerte también es dejar que alguien se quede. Extendió la mano. Sí. Jack deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia un abrazo fuerte. El mundo a sus pies seguía en movimiento, ruidoso, acelerado. Pero allí, en esa azotea, solo existía un silencio cómodo, el tipo de silencio que llega después de la certeza. Emily apoyó la cabeza en su hombro y, mientras el último rayo de sol desaparecía, susurró: «Todavía no me acostumbro a tanto brillo, pero contigo, me siento en casa».